Lectura diaria. ¿Quién es Jesús? La mayor prioridad en mi vida hoy es conocer mejor a Jesús. Como su seguidor, he decidido vivir mi vida agradándolo en todo, llevando fruto en cada buena obra y siendo un reflejo de Él en todo lo que hago y digo. Por la fuerza y el poder de su presencia que reside en mí, elijo vivir mi día como Jesús vivió el suyo. Él es quien sustenta mi vida. En Él y en sus promesas encuentro protección y provisión. C.S. Lewis, el autor de Mero Cristianismo, declaró: tienes que escoger, o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Puedes hacerle callar por necio, puedes escupirle y matarle como si fuera un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no salgamos con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad, no quiso hacerlo. He hecho mi elección, elijo caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. La mayor prioridad en mi vida hoy es conocer mejor a Jesús. Jesús me revela a Dios el Padre. Todo lo que Dios el Padre es, Jesús también lo es. Jesús es Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Él siempre ha existido con Dios el Padre y es igual a Dios. Se hizo hombre, no solo tomó la apariencia de un hombre, sino que se hizo hombre para cerrar la distancia que el pecado causó entre Dios el Padre y yo. Por amor al Padre, eligió poner a un lado sus derechos y privilegios para identificarse conmigo. Ya que murió en la cruz por mi pecado, ahora tengo vida eterna al depositar mi fe y confianza en Él para el perdón de mis pecados, mi culpa y mi vergüenza. He recibido vida nueva en Él. Dios el Padre glorificó a Jesús a causa de su obediencia, al levantarlo de la muerte a la vida y al colocarlo en su posición original a la derecha del Padre, donde reinará por siempre. Allí Él ora e intercede por mí, y ahora, tal como Jesús se humilló a sí mismo en obediencia al Padre, aún hasta el punto de morir en la cruz, elijo obedecerlo en todas las cosas. La mayor prioridad de mi vida hoy es conocer mejor a Jesús. Mi vida está siendo transformada continuamente porque he elegido seguir a Jesús. Su presencia en mí me da confianza, me hace valiente y me da propósito. El testimonio más grande que tengo es la diferencia que Jesús hizo y sigue haciendo en mi vida. A pesar de lo que otros digan o piensen de mí, pasaré el resto de mi vida viviendo como un representante positivo de Jesús. Soy un seguidor de Jesús, el Dios hombre. Él vivió una vida sin pecado, fue condenado como un criminal común y colgado de una cruz hasta morir. 3 días después resucitó de entre los muertos y ahora vive en mí. La mayor prioridad en mi vida hoy es conocer mejor a Jesús. Día 4. Jesús pagó por todo. Lectura bíblica: Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Isaías, capítulo 53, versículo 4 y 5. Y Romanos, capítulo 3, versículo 24 y 25. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25 en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, en su gracia,
Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. El apóstol Pablo escribió: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. La palabra exagorazo significa comprar en el mercado, con la idea de que la persona comprada nunca podría regresar a ese estado de esclavitud. Pero, ¿en qué medida nos ha redimido Dios? Esta es una eficaz y permanente redención. La promesa es que nunca tenemos que ser vendidos bajo el poder del pecado otra vez. Nuestra salvación es tan grande que Jesús nos compró y la transacción es completa, de modo que Él nos ha tomado del mercado y nunca tenemos que volver. Es decir, nunca más podemos volver al pecado. El creer que Jesús pagó por todo es el fundamento del cristianismo. Está basado en la fe de que Dios envió a Jesucristo, su Hijo, a la tierra, y de que Jesús fue crucificado en una cruz para pagar el precio del pecado y resucitó. Este fue su propósito. Todos hemos pecado contra Dios, y Él facilitó la única forma de pago por el pecado. La Biblia nos explica que el pecado es la razón por la cual todo lo bueno de este planeta se echó a perder, porque fue lo que introdujo la muerte a la creación de Dios. El pecado es la razón por la cual tenemos todos los males que hemos visto en la historia y que vivimos hasta el día de hoy. Esto es lo que explica aún más la Biblia. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Y también dice esto: porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, 23. Entonces, esa fue la razón por la cual se sacrificaba antes en el Antiguo Testamento. En la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, la palabra en el hebreo que describía lo que hacían los sacrificios por el pecado, explica que no quitaba el pecado, sino más bien que lo cubría. Usaban la palabra kafar. Entonces, los sacrificios nunca podían quitar el precio eterno del pecado, es decir, la muerte del alma, sino que solo lo cubría ante los ojos de Dios. A pesar de que eran víctimas limpias, no tenían suficiente poder como para borrar los pecados de los hombres. Estos sacrificios y su significado era algo temporal. Se necesitaba algo mucho más grande, un ser que fuera santo, de naturaleza divina y eterna, para que el sacrificio pudiera ser perfecto y eterno, de tal manera que el hombre pudiera tener la posibilidad de salvar su alma de una muerte eterna y segura. Y ahí es donde entra el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Los sacrificios de los inocentes en el pasado eran solamente una señal de lo que vendría y se haría realidad a través del Señor. Nuestra salvación fue algo muy costoso, algo muy duro y difícil. El precio por nuestra vida y nuestra libertad era la muerte de una vida inocente, santa y pura. Aunque era Dios, lo sufrió también con la completa conciencia de un ser humano, en nuestra semejanza. La Biblia describe proféticamente lo que tenía que sufrir el Mesías, en lugar de la siguiente manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 3 al 5. La Biblia explica en distintas partes el total proceso que sufrió el Señor, comenzando por la traición de Judas, experimentando juicios injustos y sin fundamento de los judíos religiosos y de las autoridades romanas. Fue golpeado y escarnecido. Fue coronado con una corona de espinas que se le enterró en su cabeza. Fue azotado muchas veces con azotes que tenían pedazos de metales enlazados, cuyos objetos penetraban su piel y su carne, y arrancaban todo a lo que se adherían cuando eran retirados. Después, él cargó una cruz muy pesada, mientras las multitudes le escarnecían, mientras se burlaban de él y le escupían y le arrojaban cosas. Después, lo clavaron a esa cruz, atravesando sus manos y sus pies, donde estuvo colgado por horas, y como final, para cerciorarse que había muerto, le atravesaron con una lanza el costado. Todo eso fue lo que experimentó nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, como parte del proceso de su sacrificio. Eso implicó el pago por toda nuestra deuda, por el pecado y por la condenación de la muerte. Versículo para memorizar. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6.